Papito lindo, por esta reunión, Padre Celestial, que tú nos permites una vez más poder estar acá conectados, Señor, juntamente con tus hijos, Papito lindo. Bendecimos desde ya la vida hermana Maritza, Padre Celestial, la vida hermana Lili, Padre hermano Israel, hermana Danay, con la convicción de que el consejo de tu palabra, Padre Celestial, no regresará a ti vacío, sino que cumplirá el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. Te amamos, te bendecimos y te damos, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Bendiciones, mi amada hermana. Amén. Vamos a empezar con nuestro tema el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de la iglesia desposada con Cristo. Amén. Que básicamente podríamos resumir, esta es la iglesia que se va arrebatada. En esta nueva etapa, ya hablamos de la iglesia pueblo de Dios, la iglesia cuerpo de Cristo. El último que les envié fue la iglesia templo del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de la iglesia desposada. Y si el Señor nos lo permite, dentro de 15 días estaremos hablando del tema, déjenme ver dónde está acá, la iglesia que no será arrebatada. Amén. Esa es el que vamos a hablar dentro de 15 días, si el Señor no lo permite, pero hoy el tema es la iglesia desposada con Cristo. Amén. Esto es el ejemplo, como por poner un ejemplo, como cuando María y José, ustedes y yo sabemos que la Biblia muestra que cuando José se entera de que María estaba embarazada, él intentó abandonarla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos ya estaban desposados, ya estaban más que comprometidos. Amén. Entonces, básicamente cuando hablamos de la iglesia desposada, amén, solo hermana Lili, si me hace el favor de poner en silencio el micrófono, amén, muchas gracias. Entonces dice la Biblia, mis amados hermanos, en Cantares, el Cantar de los Cantares, recuerden, el tema es la iglesia desposada con Cristo, amén. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, dice, mi amado toca la puerta y dice, escuchen lo que dice acá, cómo lo dice. Ábreme, le dice, empieza diciendo, hermana mía, luego le dice, amada mía, luego le dice, paloma mía, y le termina diciendo, perfecta mía. Amén. Cada una de esas formas en las que el amado la describe y la llama es una etapa también de la iglesia, mis amados hermanos. Amén. Pero no vamos a entrar en detalle ahí ahorita porque ese es otro tema, ¿verdad? Pues mi cabeza, dice, está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Me he quitado la ropa, ¿cómo he de vestirme de nuevo? Le dice ella, he lavado mis pies, ¿cómo los volveré a ensuciar? Mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron mis entrañas. Dice, yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra y mis dedos mirra líquida sobre los pestillos de la cerradura. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado, se había ido. Tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon y me hirieron, me quitaron de encima mi chal, los guardas de las murallas. Luego dice acá, 60 son las reinas. A ver, déjenme ver. Bueno, ese ya es otro versículo. Ok. Entonces, miren, ¿qué es lo que está pasando acá, mis amados hermanos, en Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2 al 7? Amén. Luego vamos a leer Cantares, capítulo 6, versículo 8. De que si ustedes se dieron cuenta cuando empezamos con la lectura, ¿verdad? El amado le dice, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Amén. Mas sin embargo, esa amada, la Biblia muestra ahí que en el momento en el que el amado estaba diciendo que le abriera, no abrió. Antes bien, ella lo que hace es como un reclamo y dice, como quien dice, ya me quité la ropa.
¿Cómo? ¿Quieres que me vuelva a vestir? Ya lavé mis pies. ¿Acaso esperas que los vuelva a ensuciar? Y luego dice que el amado metió la mano y para intentar abrir la puerta, ella se estremeció por él, dice, y cuando ella se levantó y fue a abrir, dice la Biblia claramente ahí, que el amado ya no estaba, dice. Amén. Pero mi amado ya se había retirado, se había ido, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Y luego dice, miren, aquí está lo que hablábamos ayer en la iglesia, me hallaron los guardas que rondan la ciudad y dice, me golpearon, me hirieron, me quitaron de encima el chal los guardas de las murallas. Lo mismo que hablábamos ayer, mis amados hermanos. Entonces, esta cita que estamos hablando es figura, para que lo entendamos así, de una iglesia, mis amados hermanos. Si siguieron la lectura, lo leí 2 veces, al cual el Señor llegó, tocó la puerta y la describe como hermana, amada, paloma y perfecta. Amén. Mas sin embargo, no se fue arrebatada, no estaba desposada. Y al final termina diciendo, los guardas me golpearon, y eso es figura, mis amados hermanos, de una iglesia que se quedó a la tribulación, porque cuando el amado vino no estaba preparada, ¿sí? Y se quedó. Pero ahí lo vamos a dejar porque si no entramos en mayor detalle y no avanzamos al tema. Luego, siempre en el libro de Cantar de los Cantares, pero ahora versículo 8 del capítulo 6, vean lo que le dice. 60 le dice, son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Pero vean que la diferencia acá, más una le dice, es la paloma mía, una es la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Aquí se dan cuenta, también está hablando, podemos decirlo así, de 4 dimensiones, en la que dice ahí las reinas, las concubinas, las doncellas, pero luego dice una, que sería la cuarta, ¿verdad? Una es mi paloma, la perfecta mía, la única. Esa una que está sacada dentro de las reinas, las concubinas y las doncellas, eso también tendríamos que explicarlo, quién es cada uno de esos grupos, mis amados hermanos, pero al final, aunque eran parte, ¿verdad? Porque dice reinas, concubinas y doncellas, de alguna forma todas le pertenecían al rey, pero solo una dio la talla. Es lo que hemos venido hablando de la iglesia pueblo de Dios, la iglesia cuerpo de Cristo, la iglesia templo del Espíritu Santo, amén, que ahí están dentro de estas que estamos mencionando, pero una, ¿sí? Una es la iglesia pueblo de Dios, que ahí entra el montón, ¿verdad? Otra es la iglesia cuerpo de Cristo, que ya no entran todos, mas sin embargo no es la iglesia que se va arrebatada. Otra es la iglesia templo del Espíritu Santo, que ya viene a ser, como por así decirlo, como la reina Esther, ¿verdad? Que estuvo en el concurso de belleza, por así decirlo, cuando el rey andaba buscando una esposa, y esa que estaba llena del Espíritu Santo es como la reina Esther, pero luego cuando le presentan a todas, ustedes y yo sabemos que una fue la escogida. Estaban ahí todas, pero solo escogieron a Esther. Entonces ya la iglesia que está llena del Espíritu Santo ya tiene una característica muy importante para poder estar desposada, porque cuando lo escudriñamos, la Biblia dice de que la reina Esther, bueno, antes de ser reina, ¿verdad? ¿Por qué llegó a ser reina? Dice que porque ella halló gracia ante muchas personas, pero sobre todo ante un eunuco llamado Hegai. Y ese eunuco llamado Hegai, cuando vemos la obra, la forma de obrar de él, esa es figura del Espíritu Santo. Y la Biblia nos muestra de que cuando Esther llegó y se presentó delante del rey, figura de Cristo, Esther figura de la iglesia, no llevaba
perdón, no llevaba ella puesto, entiéndase, en relación a ropa, a aretes, adornos, lo que ella quiso escoger, sino la Biblia muestra que ella llevaba lo que Hegai le dijo, lo que, entiéndase, lo que el Espíritu Santo le colocó, los dones, los adornos, los talentos, lo que el Espíritu Santo le colocó, con eso se presentó delante del rey, porque el eunuco Hegai conocía los gustos del rey. ¿Y quién si no? Dice la Biblia, el Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios y conoce las profundidades del corazón humano. Entonces ahí nos damos cuenta cómo la importancia de la llenura del Espíritu Santo, que fue el tema que les compartí, que les envié, mejor dicho, hace 15 días, o uno de estos días, amén. Pero ahora estamos hablando ya de una iglesia que ya no es pueblo de Dios, porque en el pueblo de Dios podríamos decir están los muchos, amén. Una iglesia que ya no es solamente cuerpo de Cristo, porque claro que nos hace falta ser iglesia pueblo de Dios, iglesia cuerpo de Cristo, nos hace falta ser iglesia templo del Espíritu Santo para llegar a la iglesia, en este caso que estamos hablando, desposada, amén. Entonces, dentro de ese punto, mis amados hermanos, tenemos que nosotros entender que no nos basta ser iglesia pueblo de Dios, los muchos, iglesia cuerpo de Cristo, los llamados, o sea, muchos, los escogidos, ¿sí? Muchos son los llamados, pocos los escogidos, la iglesia cuerpo de Cristo. Pero luego dice, pero uno también, o los fieles son los que están con él, según el libro de Apocalipsis. Esos fieles son la iglesia desposada, la iglesia templo del Espíritu Santo, amén. Entonces ahí nos damos cuenta de que ustedes y yo no podemos conformarnos con ser iglesia pueblo de Dios, porque pueblo de Dios hay por todos lados, amén. Pero es el grupo de los muchos, y dice la Biblia que muchos son los llamados, pero los escogidos son pocos, ¿sí? La iglesia cuerpo de Cristo son los escogidos, que ya son pocos, pero la iglesia templo del Espíritu Santo o la iglesia desposada son o es la iglesia fiel, amén, la cual cuando habla de una iglesia fiel salió del pueblo de Dios, salió del cuerpo de Cristo y ahora es fiel y está preparada para casarse con el amado, amén. Entonces espero que me esté dando a entender, mis amados hermanos, y que no nos confundamos con que ser iglesia pueblo de Dios es suficiente, porque no lo es, y que ser iglesia cuerpo de Cristo es suficiente, porque no lo es, porque la Biblia dice que la iglesia cuerpo de Cristo vienen a ser los escogidos, pero dice la Biblia también que el enemigo, de ser posible, engañará también a los escogidos, pero a los fieles no los puede engañar, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que los que están con él son fieles, amén, fieles. Ok, rápidamente, porque el tiempo va avanzando demasiado rápido y la pastora también tiene que predicar cuando yo termine. Dentro de los puntos que le decía acá, en Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 9, le dice, hermana mía, amén. Aquí se dan cuenta, ya son diferentes las características a cuando le dice, amada mía, paloma mía, perfecta mía, amén. Esto significa, cuando le habla de hermana mía, una relación espiritual, una expresión de afecto, de cercanía, de intimidad, de cariño profundo, de relación de sangre. Luego le dice, amada mía, relación del alma, ser amado, relación íntima y apasionada, devoción, cariño, ternura que se siente por el ser amado. Pero por último le dice, paloma mía, y esta es la relación en el cuerpo, aparear, intimidad entre los amantes, amén. Entonces démonos cuenta acá todo lo que está representando una iglesia que es desposada. Entiende que le pertenece a Dios en espíritu, le pertenece a Dios en alma y le pertenece a Dios también en cuerpo, amén. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, de que el hecho de ser llamados cristianos o hijos de Dios
Eso, mis amados hermanos, implica de que yo tengo que saber que aún con este cuerpo, aunque yo soy el que lo porto, por así decirlo, pero este cuerpo tiene dueño. Y con este cuerpo, mis amados hermanos, no podemos hacer lo que nosotros querramos. Acuérdense que en la Biblia nos dice, ¿verdad?, que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, que con la boca con la que bendecimos a Dios no podemos maldecir al prójimo. ¿Por qué? Porque ese prójimo al que muchas veces cometemos el error de ofenderlo por palabras, si es prójimo también es creación o criatura de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender, mis amados hermanos, esos niveles. Luego le dice, perfecta mía. Amén. Admiración, la perfección a los ojos del amado es la única de su madre. Singularidad, valor excepcional de la persona a la que se refiere. La preferida y querida, valor incomparable. La escogida de la que la dio a luz, importancia y posición especial. Amén. Bueno, acá hay otra figura también, mis amados hermanos, muy importante de esta iglesia que también es la iglesia desposada. Pero esta iglesia, la figura está acá en Génesis capítulo 8, versículos 7 al 12. Vean, pónganle atención, dice. Y envió el cuervo, ahí está hablando de Noé cuando empezó a enviar un cuervo y una paloma para ver si las aguas habían bajado. Dice, y envió el cuervo y salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Amén. Ese cuervo es figura de Satanás echado del reino de Dios. Amén. Y la Biblia muestra que estuvo yendo y viniendo, pero nunca regresó. ¿Por qué no regresó? Porque aunque sabemos que habían aguas, mis amados hermanos, pero también juntamente con esas aguas había demasiados cuerpos muertos. Entonces, ustedes y yo sabemos que los cuervos por naturaleza son animales carroñeros. Entonces, ¿qué iba a regresar? Si encontró comida por todos lados. Ok, luego dice, envió también de sí, escuchen, una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y la paloma volvió al arca. Vean qué interesante. Primero se fue el enemigo, el cuervo. Luego dice que envió la paloma, pero la paloma volvió, ¿sí? Eso es figura de Cristo, mi amado hermano, que Cristo fue enviado a la tierra, pero ustedes y yo sabemos que Él murió, resucitó y volvió. Amén. Volvió al Padre. Porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces Él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó unos 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma, dice, volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí, escuchen, que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó otros 7 días y envió la paloma, dice, la cual no volvió ya más a él. Entonces, ¿se dan cuenta? La paloma, dice, la primera vez que envió la paloma, volvió, figura de Cristo. La segunda vez vuelve a enviar la paloma, pero dice que la paloma regresa con una rama, con una hoja de olivo. Amén. Eso es, mi amado hermano, también figura del Espíritu Santo. Amén. Y esa ramita de olivo es figura de la iglesia. Pero luego dice, y envió la paloma, y esperó otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Amén. Esa paloma, mis amados hermanos, ya es figura tanto de las bodas del Cordero. Amén. Y es tanto figura del Espíritu Santo que está preparando una iglesia. Amén. Y por eso es que en este momento el Espíritu Santo aún no ha regresado. Amén. ¿Por qué? Porque nos sigue
preparando. Pero ahí está la figura, mi amado hermano, en esa cita, se dieron cuenta la figura de Satanás en el cuervo, la figura de Cristo en la paloma que volvió, la figura del Espíritu Santo, amén, en la paloma que volvió, pero llevaba la hojita, la figura de la iglesia en la ramita de olivo, y la figura también de iglesia y el Espíritu Santo en la paloma que dice ahí, no volvió, amén. Pero ¿por qué no volvió? Porque en este momento el Espíritu Santo aún no ha regresado, porque nos sigue preparando, pero ya llevó señales de que la iglesia ya está preparándose. ¿En qué? En esa ramita de olivo. Esa es una figura bíblicamente muy impresionante. Luego dice, es la iglesia desposada. Vean, esto es otra cosa muy interesante. La iglesia desposada, ¿entiendes? La iglesia que se va a casar, la iglesia que va a ser arrebatada, es llevada al desierto para ser levantada. Mi amado hermano, si tú y yo somos parte de esa iglesia que va a ser arrebatada, tenemos que ser formados, tenemos que ser preparados. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, pero ustedes y yo, mis amados hermanos, en nuestra intimidad con el Señor, en nuestra intimidad con nuestros pensamientos, bien sabemos de que hay muchas cosas o pocas cosas, según sea el caso, que aún tenemos que cambiar, que aún nos tienen que ser moldeadas, cosas de las cuales aún tenemos que despojarnos, porque la Biblia lo muestra, mis amados hermanos, que el nivel espiritual que yo tengo hoy, o sea, si yo el día de hoy, como la pregunta que yo les he hecho en la iglesia, ¿verdad? Hermanos, de 1 a 10, ¿qué tan espirituales ustedes se consideran? Y ustedes me dicen, pastor, el día de hoy yo espiritualmente hablando me siento 10. Gloria a Dios, amén, y qué bueno. Pero la Biblia muestra, mi amado hermano, que ese nivel espiritual que yo tengo hoy, si no lo cuido, si no trabajo, si no busco que vaya creciendo, mañana ese nivel espiritual corre el riesgo de menguar. ¿Y por qué va a menguar? Porque aún hay cosas en mi alma, pueden ser nostalgias, tristezas, iras, contiendas, el pasado, el cónyuge, los amigos, un montón de cosas, mi amado hermano, que pueden aún el día de hoy estarnos estorbando. Entonces, esa es la razón por la cual la iglesia que se va arrebatada tiene necesariamente que pasar por el desierto. Amén. Y ahí se van a dar cuenta ustedes por qué. Entonces, acá yo les coloco unas figuras, bueno, no son figuras, son personajes bíblicos que pasaron por el desierto. Número 1, Israel. Israel pasó por el desierto, pero esto fue para, escuchen, para probarlo y para refinarlo, pero también para darle fortaleza. Yo les he dicho a ustedes de que por qué Dios, si su visión era clara, ¿por qué no simple y sencillamente sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida? Simple y sencillamente, si esa era la visión, ¿por qué no lo hizo? Porque Dios bien sabía que el pueblo que habitaba en la tierra prometida, la Biblia muestra que eran gigantes. Cuando los espías van a espiar la ciudad, cuando regresan con el informe dicen, uy no, esa tierra es habitada por gigantes y nosotros a la par de ellos nos vemos como langostas, nos aplastarán con la planta del pie. Entonces, ¿por qué no los llevó ahí? Porque imagínense, los saca de Egipto, de la esclavitud, y los lleva a Canaán, la tierra prometida, a enfrentarse con gigantes, los hubiera sacado de la esclavitud a la muerte o a seguir siendo esclavos ahora por gigantes. ¿Por qué los pasó por el desierto? Primero, para formarlos como soldados, porque recordemos que la Biblia muestra, mis amados hermanos, que todos aquellos que salieron de Egipto, con excepción de Josué y Caleb, porque Moisés y Aarón, mis amados hermanos, no vivían ahí en Egipto, ya lo explicamos, ¿verdad? Cuando el Señor los manda a liberar, amén. Entonces, ¿por qué los pasó por el desierto? Para irlos formando como soldados, pero a todos aquellos que salieron de Egipto, repito, excepto Josué y Caleb, ellos dos entraron a la tierra prometida y la Biblia dice que
todos los demás que entraron a la tierra prometida fueron los hijos que nacieron en el desierto. Y esos que nacieron en el desierto fueron formados como soldados. Entonces, cuando llegan a la tierra prometida y ven a los gigantes, ellos ya iban preparados, ellos ya iban formados como soldados. Y ustedes y yo sabemos, la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de las grandes batallas que ellos tuvieron. Imagínense, por lo menos fueron 31 batallas diferentes, porque la Biblia muestra que dentro de la tierra prometida tuvieron que conquistar 31 reyes diferentes, y con cada rey pues fue una batalla. Amén. Entonces les digo esto porque es lo que tenemos que llegar a entender, de que muchas veces nosotros no queremos pasar por pruebas, no queremos problemas, no queremos dificultades, pero todas esas pruebas, mis amados hermanos, todos esos desiertos nos vienen a formar un carácter, amén, nos vienen a formar como guerreros, nos vienen a formar como intercesores, como valientes, nos vienen a formar como la iglesia que se va desposada. Entonces, Israel, ¿por qué pasó por ahí? Para ser probado, para ser refinado y para fortalecerlo. El otro que pasó por el desierto es Elías, el profeta Elías. Y en el desierto, ¿qué encontró? Encontró refugio, pero también fue apartado de las distracciones del mundo. El otro fue Juan el Bautista. Para Juan el Bautista, el desierto fue un lugar de transformación y un lugar de preparación. Y la siguiente que tiene que pasar por el desierto es la iglesia. Pero este encuentro, este desierto, mi amado hermano, es un lugar de encuentro con Dios. Se oye la voz de Dios. Recordemos que la Biblia dice que el Señor llevará al desierto a su iglesia, y allí en el desierto, ahí le hablaré a su corazón. Amén. Bueno, voy rápido porque el tiempo va avanzando. Amén. Salmos 55:6 dice: y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría, dice, en el desierto. Y si lo notamos, mis amados hermanos, una de las formas en las que Dios describe a su amada es paloma mía. Y aquí el rey está escribiendo este salmo y dice: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo, descansaría e iría a morar en el desierto. Miren en dónde quería morar. Entonces, el desierto es un lugar, mi amado hermano, de preparación, en donde Dios nos va a hablar. Cantares 3:6, escuchen esto: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? ¿Quién es esa? La iglesia. Esa columna que sube, ven, columna que sube, dice, del desierto, es la iglesia. Amén. Oseas 2:14, pero he aquí que yo, está hablando el Señor, la atraeré al desierto, la llevaré al desierto, y allí en el desierto yo le voy a hablar a su corazón. Miren, les voy a poner este ejemplo porque la Biblia lo dice, pero yo creo que una de las cosas, mis amados hermanos, más dolorosas que nos pueden pasar en esta tierra es la pérdida de un ser amado. No estoy diciendo la pérdida de un familiar, amén, porque muchas veces hay familiares, mis amados hermanos, que fallecen y pues uno no lo siente, pero cuando es un ser amado, uno lo siente. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque la Biblia dice que es mejor estar en la casa de luto que en la casa de fiesta. Porque siempre, mis amados hermanos, que hay un desierto, entiéndase, un ser amado falleció, ¿qué es lo que pasa? Hay un momento de reflexión, hay un momento de pensar, hay un momento en que uno reflexiona: no, mejor me voy a portar bien, amén. Para eso es el desierto. En el desierto, en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, por eso les pongo el ejemplo de un ser amado que fallece. Ese es un momento, mi amado hermano, en donde uno quisiera irse con esa persona, amén, pero uno no se puede ir si no está bien con el Señor, amén. Sigo.
El cuerpo de Cristo está formado por todos los salvos, pero la iglesia novia es aquella, escuchen esto, que nace de ese cuerpo, como nace el hijo varón que fue arrebatado para Dios y para el trono. Entonces, al explicar y entender esto, mi amado hermano, una es la iglesia de Cristo, pero entiendas este ejemplo. La iglesia de Cristo es como la madre que va a dar a luz, y la iglesia desposada es el fruto que se da a luz, el bebé, digámoslo así. Vean qué dice aquí, Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces ahí esa que dice ella dio a luz, es la iglesia, cuerpo de Cristo, amén. Pero dice que dio a luz un hijo varón que fue arrebatado, amén. Esa palabra que utiliza ahí, hijo, es la palabra huíos, y esa palabra huíos está hablando de un varón, de una iglesia, de una entidad que dio una talla espiritual y por eso fue arrebatada, amén. La Biblia muestra ahí que el dragón cuando se enteró que esta mujer, que es figura de Satanás, del anticristo, de todo el sistema del mundo que está buscando estorbar la iglesia, amén. Dice la Biblia y que ese dragón, cuando se enteró que la mujer estaba a punto de dar a luz, iba detrás de ella, dice, intentando comerse el fruto del vientre, pero esperaba un tecnón, o sea, un hijo, pero un bebé. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando esa mujer, iglesia, cuerpo de Cristo, da a luz, no dio a luz un bebé, sino dio a luz una iglesia madura, un hijo de huíos, maduro, tecnón no, un hijo maduro, amén. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el dragón no pudo hacer nada porque esperaba un bebé, un tecnón, un niño, amén. Pero ¿qué fue lo que dio a luz? Una iglesia arrebatada, una iglesia madura. Se puede apreciar como cuerpo de Cristo al primer hombre, Adán, que de su costado fue tomada la esposa, Eva, figura de la iglesia desposada, amén. En Génesis 2:21, ahí nos damos cuenta de lo que les acabo de leer. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Ese varón que está hablando ahí, pues es Adán, es una figura, amén, como la figura del cuerpo de Cristo, amén. Y luego dice, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces ahí nos damos cuenta que de un hombre, de un cuerpo, para entenderlo mejor, salió una mujer, amén. Esa mujer que salió, ahí textualmente pues es la Isha, ¿verdad? Que luego se le llamó Eva, pero eso es figura de cómo la iglesia desposada, espero que entendamos esto, mis amados hermanos, sale o nace del cuerpo de Cristo, amén, no del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, ya lo explicamos, son los llamados, la iglesia cuerpo de Cristo son los escogidos, pero la iglesia desposada llena del Espíritu Santo son los fieles, es la iglesia que se va arrebatada. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer. Se dan cuenta, no le puso por nombre ahí Eva, sino le pone por nombre Eva hasta que ya los habían echado del huerto. Dice, su nombre será llamada Eva porque ella era madre de vivientes. Amén, pero eso lo hablamos otro día. Porque del hombre fue tomada. ¿Quién es la iglesia que se va desposada, mis amados hermanos? Se va arrebatada. La iglesia que está formada por las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Dice acá, 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Primero, Cristo. Luego, las primicias. Y luego, los que son de Cristo en su venida. Entonces, cuando se habla, mis amados hermanos, de las primicias, es a lo que la Biblia le llama, en el libro de Romanos, la Biblia dice, y en estas cosas, dice, somos más que vencedores. Amén. No dice somos vencedores, sino dice somos más que vencedores. Entonces, cuando habla de esos más que vencedores, hay un grupo de vencedores, pero de ese grupo de vencedores hay otro grupo que son más
que vencedores. Y esos son las primicias. Los vencedores de cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis, los que han alcanzado la estatura del varón perfecto. Estos son los que son desposados, los que se van a ser arrebatados, los que van a las bodas. Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Huíos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí habla una vez más, mi amado hermano, de la edificación del cuerpo de Cristo, pero ese cuerpo de Cristo tiene que seguir avanzando en la unidad de la fe hasta, amén, hasta, dice claramente ahí, la condición de un hombre maduro, amén, hasta que dé la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí hay otra figura del cuerpo de Cristo y de la iglesia desposada, para que nos demos cuenta y lo atesoremos en el corazón. No es lo mismo ser pueblo de Dios, no es lo mismo ser iglesia pueblo de Dios, iglesia cuerpo de Cristo, ni tampoco iglesia desposada o iglesia. La iglesia desposada, mis amados hermanos, es la iglesia que se va arrebatada. Amén. La siguiente clase, si Dios nos lo permite, hablaremos de la iglesia que no se va arrebatada. Aquí podemos meter dentro de el tema la iglesia arrebatada y la iglesia desposada, porque la desposada se tiene que ir arrebatada, amén, para poder casarse, amén. Si no se va arrebatada, pues no se puede casar porque no estaba desposada. Entonces aquí hay una figura una vez más del cuerpo de Cristo y la iglesia desposada, la que se va arrebatada. 7 hijas de Jetro, dice, figura del cuerpo de Cristo, se presentan delante de Moisés, pero una sola es tomada por esposa, a Séfora, figura de la iglesia desposada. En el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 16, bien, ya no lo voy a leer, mis amados hermanos, porque ya el tiempo me ha avanzado, pero básicamente, ¿qué es lo que muestra ahí? Que Jetro, el sacerdote de Madián, tenía 7 hijas, amén, figura también de las 7 iglesias del Apocalipsis, que de esas 7 iglesias del Apocalipsis, mis amados hermanos, a 6 el Señor las corrige, las reprende, pero a una, que es la iglesia de Filadelfia, amén, el Señor no la corrige, no la reprende, amén. Entonces ahí hay otra figura. De esas 7, amén, a 6 las regaña y a una no, porque una es la que se casa. Aquí, de las 7 iglesias del sacerdote Jetro, de las 7 hijas del sacerdote Jetro, llegaron las 7 se presentaron, pero Moisés escogió a una, y esa una fue Séfora, amén. Aquí hay otra, déjenme ver, es que ya casi termino. Otra figura, 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Todo eso que hablamos, reinas, concubinas y doncellas, figura del cuerpo de Cristo. Están delante de Salomón, pero solo una es la perfecta, figura de la iglesia desposada. La cita con la que iniciamos, Cantares 6:8 dice, 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Pero sin igual, dice, es mi paloma, mi perfecta, es la única. Entonces ahí nos damos cuenta una vez más. Otra figura, mis amados hermanos, del cuerpo de Cristo, a diferencia de la iglesia desposada, dice, todas las doncellas, figuras del cuerpo de Cristo. Amén. Pero solamente Esther, figura de la novia que se va desposada y arrebatada. Y sucedió que Esther 2:8, y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai, es el eunuco que le decía. Y Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres del rey. Y al final ustedes y yo ya sabemos la historia, ¿verdad? Se presentaron muchas delante del rey, pero el rey escogió una. Pero una sola es la amada, la escogida, Esther, figura de la iglesia desposada. Esther capítulo 2, versículo 16,
Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10, que es el mes Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes, y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Ok, bendito Dios, ya terminé, mis amados hermanos. Entonces espero en el nombre de Jesús que logremos entender esto, porque esto es doctrina básica, mis amados hermanos, y que en algún momento no estemos confundiendo las cosas. Voy a terminar recordándoles esto. La iglesia, pueblo de Dios, está dentro del grupo de los llamados. Muchos, dice la Biblia, son los llamados. La iglesia, cuerpo de Cristo, según la Biblia, son los escogidos. La Biblia habla del grupo de llamados, habla del grupo de escogidos, pero el problema con los escogidos es que la Biblia dice que el enemigo, de ser posible, aún a los escogidos los engañaría. Entonces no nos conviene solamente ser pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, amén, porque los dos corren un riesgo. Los llamados llega como una llamarada de tusa, que solo una llamarada de zacate seco, solo la gran llamarada, pero de repente ya no hay nada. Los escogidos soportan un poco más, pero cuando vienen las pruebas o los afanes o los problemas económicos, ¿qué es lo que pasa? Se van, son engañados por el amor a las riquezas, dice la Biblia. Pero los fieles, mis amados hermanos, dice la Biblia, repito, en el libro de Apocalipsis, son los que están con él. Y los fieles no son engañados, y los fieles son la iglesia desposada. Es desposada, es arrebatada, va al arrebatamiento. Una vez pasa el arrebatamiento, vienen, según la Biblia, 7 años, mientras que en el reino de los cielos es un periodo de 7 años de bodas. La iglesia desposada, arrebatada, se va a casar 7 años aquí en la tierra, 7 años de 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Amén. 3 años y medio en donde el anticristo hace y deshace con los que se quedaron, y 3 años y medio en donde ya viene la gran tribulación, que es el periodo en donde ya Dios empieza a derramar las copas de su ira, amén, para castigar a todos aquellos que, si no se fueron y tampoco lavaron sus vestiduras con la sangre del cordero, amén, pues van a ser castigados. Entonces espero, mis amados hermanos, haberme dado a entender, no solamente con el tema de hoy, sino con los 3 anteriores: iglesia, pueblo de Dios; iglesia, cuerpo de Cristo; iglesia, templo del Espíritu Santo; y hoy, y el de hoy. La siguiente clase, si Dios nos lo permite, vamos a hablar de la iglesia que no se va arrebatada. Y primeramente Dios, mis amados hermanos, logro sacar ese tiempo, y después de esa clase sería el examen. O sea, van a tener que estudiar doble. Decidan ustedes si desean que les haga los 2 exámenes del que no les hice, porque ahorita ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Y o les hago uno solo, pero con preguntas de los primeros 5 temas y preguntas de esos otros 5 temas, que básicamente los últimos 5 temas son solamente de la iglesia. Amén. Amén.